El período del exilio y el regreso del exilio. Un capítulo muy oscuro en la historia de Israel, un tiempo muy difícil. Y he titulado el mensaje de hoy La angustia del exilio. Vamos a estar mirando en el Salmo 137. La verdad es que yo nunca me he visto exiliado de ningún lugar, aunque crecí entre dos países, tenía eso que ver con mis padres y su labor. Ellos eran misioneros en España y estuve entre dos países creciendo, pero siempre que salimos de un país para ir a otro era voluntariamente, nunca fuimos obligados a irnos de un lugar a otro. Pero yo sé que hay personas, incluso en nuestra iglesia hay personas que han tenido que salir de sus países obligatoriamente. Sus vidas han estado amenazadas. Algunas personas que tenemos han pasado por guerra civil, cosas terriblemente traumáticas que les han obligado a este proceso largo para algunos de años de ir de un país a otro como refugiados hasta encontrar un país donde les acepten y les reciban y les concedan la residencia. Y hoy vamos a repasar un poco de la historia de Israel y hablar del exilio que sufrió el pueblo de Judá en el siglo VI antes de Cristo. Antes de comenzar a leer este salmo, simplemente decir que esta sección de la Biblia que cubre el periodo del exilio y el regreso, los libros históricos que cuentan de esto, es el final del libro de Segunda de Reyes. El último capítulo habla del exilio, el final de Segunda de Crónicas, pero realmente los libros que cuentan este periodo son los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros que relatan esta historia del exilio y el regreso del exilio. Y podríamos habernos puesto a mirar aquí en Segunda de Reyes 25 para ver el relato narrativo de cómo sucedió la caída de Jerusalén, pero me pareció que si miramos un salmo escrito por alguien que sufrió ese momento de la caída de Jerusalén, quizá nos dé una imagen más fuerte, más clara de emocionalmente qué es lo que fue este exilio. Y hemos hablado, ¿no?, que Dios llamó a Abraham, dijo: quiero por medio de ti y tu descendencia bendecir a todas las familias de la tierra, y más adelante, y confirma ese pacto con el hijo de Abraham, Isaac, y con el nieto de Abraham, y Jacob o Israel, y luego toda la familia de Israel acaba en Egipto y pasan cientos de años y los egipcios les convierten en esclavos, y entonces Dios llama a Moisés, y Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto y los libra de esa esclavitud, los saca, y Dios entra en un pacto con ellos. Hemos hablado de eso, ¿no?, del pacto de la ley, en que Dios dice: ustedes sigan mis instrucciones para vivir la vida y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y hemos visto cómo esa historia sigue adelante con el periodo de los jueces. Una vez que entran en la tierra prometida y la conquistan, tienen un periodo de jueces donde la cosa está muy desorganizada. Cada tribu va simplemente por sus intereses propios, no hay unidad, no cuidan unos de otros y se apartan de Dios y empiezan a adorar otros dioses. La cosa va fatal y finalmente acaban uniéndose bajo un rey, el primer rey Saúl, luego el rey David y su hijo Salomón, y vimos recientemente que solo el Reino Unido de Israel solamente duró esos primeros 3 reyes, duró poco, porque en el 931 a.C., cuando Roboam, el hijo de Salomón, iba a subir al trono, se sublevaron las tribus del norte y se separó Israel en 2
naciones. Teníamos a Israel al norte, que eran la mayoría de las tribus de Israel en el territorio norte, y luego el reino de Judá al sur. Y en este periodo histórico vimos que habían reyes buenos como David y reyes malos, como miramos la última vez. Jeroboam I fue un rey que se apartó de Dios y ayudó al pueblo a adorar otros dioses y pervirtió la adoración a Yahvé. Y eso siguió. Esas dos naciones siguieron adelante por varios cientos de años, y en el norte no tuvieron ni siquiera un solo rey. De todos los reyes que tuvieron en las tribus del norte, no tuvieron ni siquiera uno solo del cual la Biblia nos diga que hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. De todos los reyes en Israel, en el norte, se nos dice que hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé. Así que el liderazgo que había en el territorio norte animaba a la gente a seguir adorando a otros dioses y a abandonar a Yahvé. Y Dios extendió misericordia por siglos, pero finalmente Dios permitió que los asirios entrasen y retiró su protección. Los asirios entraron y Samaria cayó en el 722 a.C. O sea que después de que se dividieron, en Israel en el norte estuvo como 209 años que existieron antes de que los asirios entrasen, y deportaron a casi todo el mundo y los esparcieron por todo el creciente fértil en territorios que habían conquistado en lugares muy distantes, y cogieron personas que habían conquistado en esos otros países y los trajeron y los pusieron en el territorio de Israel, y se mezclaron todos estos diferentes pueblos con los pocos israelitas que habían quedado en ese territorio. En el sur la cosa fue un poco mejor, porque aunque tuvieron muchos reyes malos, igual que en el norte, de vez en cuando tenían un rey que de verdad se volvía hacia Dios y animaba al pueblo a buscar a Yahvé, y había periodos de protección y de pausa en que Dios cuidaba del pueblo, porque el pueblo se había vuelto hacia él. Pero el problema persistente de la idolatría no se quita, y también el reino de Judá en el sur acaba cayendo no bajo los asirios, sino bajo el siguiente imperio, bajo el imperio de Babilonia. En el 587 a.C. Sucede que entran y cae la ciudad de Jerusalén. Cuando entran los babilonios a Jerusalén, derriban el templo de Salomón, este glorioso edificio monumental, el templo más bonito y glorioso que había en toda la tierra de Canaán, y había estado ahí por siglos. Lo derriban completamente, derriban el palacio del rey, cualquier edificio en la ciudad importante lo derriban completamente, destruyen toda la muralla que protege la ciudad, dejan la ciudad completamente desolada. Matan a muchísimas personas y se llevan a muchos al exilio a Babilonia. Dejan atrás solo unos poquitos, y de esos poquitos que se quedan atrás, ellos se asustan y acaban huyendo al norte de Egipto. Así que realmente por varias décadas después de la caída de Jerusalén, prácticamente no había judíos habitando en el territorio de Judá. Los que se habían llevado los babilonios a Babilonia, y luego los que se quedaron, la mayoría se fueron al norte de Egipto, y la cosa quedó desolada completamente. Esa es la situación en la que el salmista escribe el Salmo 137. No sabemos quién fue el que escribió este salmo, pero claramente es una persona que acaba de vivir esta catastrófica caída de la ciudad de Jerusalén y esta deportación a la tierra distante de Babilonia. Y quería que entendiésemos lo devastadora que fue esta experiencia para el pueblo judío. Y veremos que realmente cuando llegamos a Jesús, 600 años más tarde, todavía no se han recuperado de la devastación que Babilonia ha causado. Todavía no han conseguido unificarse y recobrar su reinado y su reino y su independencia. Siguen bajo poderes extranjeros y siguen siendo una tierra ocupada 6 siglos más tarde. Pero todo comienza con esta caída.
Así que vamos a leer este salmo, y es un salmo extremadamente triste, es un salmo de lamento y de desesperación. Pero creo que nos ayuda a entender un poco por qué la caída de Jerusalén fue una cosa tan fuerte y tan significativa en la mente del judío y en la historia del pueblo de Judá. Empezamos en el versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos mientras recordamos a Sión. Así que el salmista inmediatamente nos dice dónde está. No está en Jerusalén, no está en el territorio de Israel, está junto a los ríos de Babilonia. La ciudad de Babilonia estaba construida en las orillas del río Éufrates, pero más ampliamente el territorio de Babilonia estaba entre los dos grandes ríos del creciente fértil, el Tigris y el Éufrates, y aparte de esos dos grandes ríos, había muchos canales que habían construido los hombres, conectando y distribuyendo agua para regar campos. Entonces, habla en plural de estar allí junto a los ríos de Babilonia. Y describe su situación. No están ahí visitando, no están de vacaciones, están ahí en contra de su voluntad. La experiencia esta de haber sido exiliados y el trauma de haber presenciado la muerte de tantos seres queridos violentamente con la invasión y la entrada de los ejércitos de Babilonia, y que lo han perdido todo. Esa bella ciudad que miran atrás la han perdido y no les queda otra que caer al suelo y llorar, recordando a Sión. Sión es la forma poética en la que en la Biblia muchas veces se refieren a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, y recuerdan una ciudad que ya no existe. Ese glorioso templo son ruinas. Todos los lugares bellos de la ciudad han sido devastados, la muralla está derribada y ese mundo que ellos vivían ya no existe, ya no es decir, me he ido lejos pero algún día puedo volver. No, es que ya no hay nada a dónde volver. Muchos han experimentado ese tipo de realidad. Verse obligados a partir de un país, se desata algo como una guerra civil o algo así, hay tal devastación y tal destrucción que uno no solo sufre el trauma de verse obligado a dejar todo lo que conoce, sino que mirando atrás sabe que ya no hay a dónde volver, porque ese mundo que existía antes ha dejado de existir. Ya no hay forma de recuperarlo. Y enfrentado con algo así, a menudo uno solo puede caer al suelo y deshacerse en llanto. Versículo 2. Sobre los sauces dentro de ella colgamos nuestras liras, pues allí los que nos han llevado cautivos nos piden letras de canciones y los que nos atormentan exigen alegría. Cantadnos uno de los cánticos de Sión. ¿Cómo podemos cantar un cántico de Yahvé en tierra del extranjero? Descubrimos más acerca del autor de este salmo. Parece ser que era músico, porque él habla de un instrumento musical, la lira, y dice que tanto él como los que le acompañan, los otros músicos que son parte de su grupo, han tomado esas liras y las han colgado de los sauces. Y el árbol que escoge el salmista para describir es un árbol que participa con ellos en el lamento, ¿no? ¿Nunca han oído hablar de un sauce llorón? Porque es un árbol que parece que está llorando. Las ramas largas caen en una cascada de lágrimas. Y es como que esta imagen encierra el lamento que ellos están sufriendo. Y tal es su tristeza que han tomado estos instrumentos de cántico y los han retirado. ¿Y por qué retiran estos instrumentos de música? El autor del Salmo explica su motivo, porque los que nos han llevado cautivos,
los que han entrado con violencia, nos han tomado y nos han llevado en contra de nuestra voluntad a un país lejano al que no queríamos ir. Nos están pidiendo que compartamos letras de canciones. Los que nos atormentan, los que han destruido todo lo que amamos, nos están exigiendo que ahora cantemos, que celebremos y que nos canten cantos de Sión. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es que la gente en Babilonia, tan lejos, siquiera sabe que existan cantos de Sión? Bueno, lo cierto es que hubo una primera deportación de 10 años antes. En el 597 a.C., entraron los babilonios y se llevaron a toda la corte real, el rey, toda la aristocracia, todas las personas más destacadas y preparadas y estudiosas, se los llevaron todos a Babilonia. Así que en esa primera deportación llegaron a Babilonia personas como el profeta Ezequiel, como el profeta Daniel, como sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, sus nombres hebreos. Todas esas personas llevan ya 10 años en Babilonia y vemos por la historia que leemos en el libro de Daniel que son personas que han tenido un impacto bastante fuerte en lo que es el mundo de la corte real en Babilonia, y es muy probable que su devoción a Yahvé y la forma en que ellos han hablado tanto de su adoración a Yahvé y se han negado a participar en la idolatría de los babilonios, que haya algún tipo de curiosidad acerca de este Dios que los exiliados que ellos ya conocen demuestran tal devoción por él. Así que puede ser que cuando ellos piden, cántanos algunas de estas canciones de Sión, puede que sea simplemente curiosidad. ¿Quién es este Dios que tan importante es para estos exiliados? Pero lo cierto es que la lente con la cual este autor del Salmo ve las cosas, él no lo ve como curiosidad. Él lo ve como crueldad, como un tormento, como una burla. Es imposible saber cuál era el sentido con el cual estas personas estaban pidiendo oír estos cantos. Pero hay una oportunidad aquí de hablarle a un pueblo que no conoce de Yahvé, de contarle algo de este Dios. Pero nota la respuesta del autor de este salmo. ¿Cómo podemos cantar un cántico de Yahvé en tierra del extranjero? Se ve incapaz en este contexto de cantar ese canto de alabanza a Yahvé. Y es muy curioso cómo este salmo está encajado en el libro de los salmos. Realmente cada salmo es una canción individual, pero hay en algunos lugares empezamos a percibir que hay una cierta intencionalidad en la forma en que se han colocado los salmos en el libro de los salmos. Están organizados en 5 libros dentro del libro de los salmos. Y si miramos el salmo que viene justo antes de este, en el libro de los salmos, escogieron colocar ahí en esa posición un salmo de alabanza a Dios, y el refrán se repite en cada versículo 26 veces. En el Salmo 136 se repite el refrán, su misericordia es para siempre. Para siempre dura su misericordia. Y recuenta ese salmo cómo Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto y le dio la tierra prometida. Y quizá realmente estamos en los últimos salmos del libro de los salmos. El 137 está en ese 5.º libro. Y la mayoría de los salmos en este 5.º libro hablan de la celebración de que Dios restaura a Israel después del exilio. Así que antes de entrar en este canto de lamento, quisieron poner un salmo que celebra cómo Dios libró de esclavitud al pueblo en el pasado, y recordando que aunque este salmo hay una desesperación en el salmista
que el cuadro más amplio es de un Dios que rescata de estos lugares oscuros a su pueblo. Y el salmo que viene después de este es un salmo de David. Y es curioso que David en ese salmo expresa exactamente lo opuesto a este sentimiento. ¿Cómo puedo cantar el canto de Yahvé en tierra del extranjero? David en el salmo siguiente, en el salmo 138, él habla de: yo voy a cantar a Dios delante de todos los demás dioses. David no se amedrenta ante ningún otro Dios de cantar a Dios. Y incluso David en ese salmo parece indicar que está lejos de poder ir al templo de Dios, a la casa de Dios, al tabernáculo. Quizá lo escribió cuando estaba huyendo de Saúl y no podía acceder al tabernáculo, pero él dice: da igual, yo me arrodillo hacia la casa de Dios y adoro. Y vemos cómo han organizado estos salmos quizá para dar respuesta a esta desesperación que el salmista está expresando en este salmo. Como que es imposible adorar a Dios. A veces pasa esto, ¿no? Y si estudiamos los profetas, sabemos que justo antes de que sucediera la caída, en los últimos 100 años ahí, había muchos profetas en Jerusalén. Y el refrán que repetían todos los profetas, menos algunos pocos que eran profetas verdaderos de Dios, la mayoría eran falsos profetas, y el refrán que ellos repetían vez tras vez es: no se preocupen de los babilonios, porque aquí en Jerusalén está la casa de Dios. Y Dios jamás va a dejar que los impíos entren y destruyan su casa. El templo de Yahvé, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé. Con decir eso estamos a salvo. La santa ciudad de Dios, Dios jamás va a permitir que caiga, así que no te preocupes por nada. Y enfrentados con estos falsos profetas estaban los profetas verdaderos como Isaías, como Jeremías y otros que decían: no. Si abandonan a Yahvé, Dios no les va a proteger, y esta casa de Dios, este templo, no les va a proteger. Adivina a quién quería la gente escuchar. Al profeta que decía: arrepiéntete y cambia de rumbo. Al profeta que decía: sigue, que todo está bien, Dios te va a cuidar y nunca te va a pasar nada malo. Así que para muchos de ellos, cuando cayó Jerusalén, fue una devastación, porque ellos pensaban que eso jamás podía pasar. Dios nunca dejaría que eso sucediese. ¿Qué sucede cuando lo que tú asumes acerca de Dios se ve desmentido por las experiencias de tu vida? Bueno, lo que hizo este salmista es decir: yo ya no canto. Yo ya no alabo a Dios. Yo aquí, en este contexto, no puedo alabar a Dios. A veces estamos muy contentos de alabar a Dios y mostrar devoción para con Él cuando todo nos va bien, cuando no duele nada, cuando todo va viento en popa y estamos muy felices con todo. Ahí sí que queremos alabar a Dios, pero cuando de repente sucede algo trágico en nuestra vida, a veces decimos: se acabó. Yo en este contexto no voy a adorar a Dios. Y uno se da cuenta de que realmente lo que amabas no era a Dios, amabas ese edificio. Amabas esa situación de paz y seguridad y tranquilidad y todas estas cosas que disfrutabas. Te gustaba el jolgorio de cantar cantos y hacer todas estas cosas, pero realmente no era Dios el centro que te retenía ahí. Era todo lo demás. Y este salmista ha tenido esa experiencia, ha perdido todo eso. Y piensa: yo sin eso, yo sin esa estabilidad, esa seguridad, yo sin ese edificio, yo sin ese contexto de personas a mi alrededor, yo así no puedo alabar a Dios. Me sacas de ahí, me metes en tierra del extranjero, yo ahí no puedo. Una de las grandes ironías, muchos, lo he visto, muchos emigrantes llegan aquí de otros países, muy envueltos en su iglesia, en su país de origen. Llegan aquí y desaparecen de la iglesia, porque en tierra del extranjero, en un contexto diferente,
donde ya no es tan fácil, donde tienes que empezar de cero a buscar a un grupo de creyentes y crear relaciones nuevas y establecer una vida de adoración junto con otros, dices, no, en tierra de extranjero yo no puedo hacer esto. Seguimos, versículo 5. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su uso, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén por encima de mi mayor gozo. El salmista ahora se pone a sí mismo bajo maldición. Y nota el objeto de su devoción, no es Dios. ¿Cuál es el objeto de su devoción? La ciudad de Jerusalén. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, ya ha dicho, yo ya no puedo cantar los cantos de Yahvé. Como que está dispuesto a olvidarse de Yahvé, pero de Jerusalén no. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su uso, que sea incapaz de usar mi mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, que sea incapaz de hablar. Si no me acuerdo de ti, y nota, si no exalto, no a Dios, sino a Jerusalén, por encima de mi mayor gozo. Y está claro al leer las palabras de este salmista, que él ha caído en la enseñanza de los falsos profetas, de pensar que lo importante era el templo, lo importante era la ciudad de Dios. No el Dios que había dicho voy a poner ahí mi nombre. No el Dios de toda la tierra, del cual uno no puede esconderse en ningún rincón del mundo. Nota la maldición que invoca sobre sí mismo. Sería algo que impediría que él hiciese lo que él hacía. Es decir, si pierde el uso de la mano derecha no puede tocar su instrumento, si pierde el habla no puede cantar cantos. Dice, si me olvido de Jerusalén, si no hago de Jerusalén mi mayor gozo, se pone bajo maldición que yo pierda la capacidad de hacer lo que hago, ser músico. Y esta es la gran ironía. Esta maldición ya se la ha impuesto él solito. Él ya no está ni tocando su instrumento ni cantando. No por mandato divino, no por exigencia de la ley de Dios, sino por perreta, por enojo y por caer en desesperación en la situación que está sufriendo. Y aquí vemos este gran peligro, que ellos tomaron la casa de Dios, tomaron la ciudad que Dios había escogido para llevar a cabo su plan de redención. Culminaría todo en Jerusalén, es una ciudad muy importante en los planes de Dios. Ahí vendría el Mesías, ahí el Mesías lograría el rescate de todo el cosmos, del poder, del pecado y de la muerte. O sea, Jerusalén es la ciudad de Dios. Pero lo que hace que esa ciudad tenga algún valor es que Dios está haciendo algo en ella. Y lo importante de esa ciudad es Dios, no la ciudad. Puedes arrasarla. Lo importante es el Dios que hace de todo esto algo. Y tantas veces ponemos nuestro corazón, lo apegamos a la cosa que no es correcta. Hay cristianos que parecen tener mayor amor por la constitución de nuestro país que por las Sagradas Escrituras, que hablan más de los primeros fundadores de esta nación que de los profetas del Antiguo Testamento. A veces caemos en enorgullecernos mucho de ese lugar en el que hemos experimentado a Dios haciendo cosas y pensamos que este contexto, esta cultura, este lugar, eso es lo importante. Y nos pasa a todos. Yo hablo de este país, pero todos los que vienen de cualquier otro país piensan que su cultura, su país es lo mejor del mundo. Y tenemos esta tendencia a pintar a Dios dentro de los márgenes de nuestro contexto, de lo que nosotros valoramos más. Y pensar que eso debe ser el objeto de nuestra devoción.
esa cultura, ese país, esas cosas que hemos experimentado que tanta alegría nos han proporcionado a nosotros personalmente. Pensamos que eso debe ser el objeto de nuestra mayor devoción y no lo es. Dios es Dios de toda la tierra y el reino de Dios es el único reino que realmente importa. Y el mandato de Dios no es que nos encerremos y excluyamos a los demás, sino que nos rindamos a su reino y que vayamos hasta los confines de la tierra, participando en este reino que abarca todo. Todos tenemos la tendencia a crear ídolos de cosas que no son Dios, cosas que asociamos con Dios, pero que no son Dios. Y si los exiliados de Judá podían crear aún del templo de Dios un ídolo, entonces es facilísimo hacerlo. ¿Podemos caer en esto también nosotros? Los últimos versículos son un clamor por venganza. Versículo 7. Recuerda, oh Yahvé, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, contra los que decían, arrasadla hasta sus cimientos. Los profetas hablan de Edom. Edom era un pueblo vecino. Isaac tuvo 2 hijos gemelos, Esaú o Edom y Jacob o Israel. Y estos 2 hermanos gemelos, el mayor era Esaú y hubo una rivalidad toda su vida entre ellos 2. Y finalmente el pueblo con el cual Dios siguió obrando su plan fue con Jacob, con Israel. Pero cuando entraron a tomar la tierra prometida, Dios les dijo, mira, el pueblo de Edom es un pueblo vecino, así que no podéis quitarles su territorio. Así que Israel nunca desposeyó a los edomitas de su territorio. Pero ¿qué sucedía? Que cuando Judá estaba fuerte, ellos entraban y atacaban a Edom y los convertían en un territorio subyugado. Y ellos estaban obligados a apoyarles cuando ellos tenían que ir a guerra, tenían que apoyarles con sus ejércitos también y tenían que pagarles tributos y todas estas cosas. Cuando Judá estaba débil, entonces Edom peleaba y se sublevaba y ya no tenían que pagarles dinero ni apoyarles en sus guerras. Y esta rivalidad duró todos los siglos que hubieron reyes en Israel. Así que imaginas que cuando entró Babilonia y la gran ciudad de Jerusalén por fin cae, los edomitas celebraron la caída de estos rivales. Y los profetas hablan de esto. Ezequiel, capítulo 25 y también el capítulo 35, hablan de que Edom se alegró demasiado. Tomó un gozo cruel y perverso en la agonía, el sufrimiento de su pueblo vecino Israel. A veces sucede eso, ¿no? Cuando hay rivalidad entre pueblos vecinos. Hay un libro de la Biblia que todo el mensaje del libro va dedicado a condenar cómo Edom celebró la caída de Jerusalén. El libro de Abdías solo es un capítulo, pero el libro entero va una profecía en contra del pueblo de Edom. Esto es algo que el salmista seguramente experimentó de primera mano. Él escuchó a esos edomitas diciendo estas cosas. Cuando estaban matando y destruyendo y derribando todo lo que él tanto amaba, ahí estaban tan felices los edomitas, riéndose de su sufrimiento y le suplica a Yahvé, no te olvides de su crueldad. Pero la venganza mayor que piden es para Babilonia. Oh hija de Babilonia, que pronto será despojada. Bendito el que te devuelva plenamente la retribución que nos has pagado. Es curioso la forma en que el salmista expresa esto. Creo que indica que él sabe que el único motivo por el cual Babilonia pudo entrar y conquistar y destruir la ciudad de Jerusalén es que el pueblo de Judá se había apartado de Dios y les correspondía algún tipo de retribución divina y Dios usó a Babilonia para castigarles por eso. O al menos Dios dijo, voy a dejar de proteger, apañadoslas vosotros.
Él entiende que lo que Babilonia ha hecho con ellos ha sido retribución, porque ellos han hecho algo que merecía estas cosas que les han sucedido. Y lo que pide es, muy bien, si nosotros hemos sido castigados por nuestro pecado, pues Dios castiga también a Babilonia por lo que ellos nos han hecho a nosotros. Y pronuncia una bendición sobre el que devuelva plenamente sobre el pueblo de Babilonia esta retribución con la que les han pagado a ellos. La esperanza del salmista es que Babilonia pronto será despojada. Y el último versículo es aterrador. Bendito sea aquel quien agarre y estrelle a tus bebés contra la roca. Y ahí acaba este salmo, pronunciando una bendición sobre el que agarre a los bebés de los babilonios y los estrelle contra la roca. Sin duda, esto es algo que el autor de este salmo presenció. Quién sabe, quizá le sucedió con uno de sus propios hijos. Porque en la antigüedad así era la guerra. Cuando entraban y conquistaban, los soldados que entraban a arrasar una ciudad podían hacer lo que les diera la gana. No había convención de Génova. No había ningún tipo de reglas internacionales, de crímenes de guerra. No, los soldados hacían lo que quisieran y era muy común violaciones y mujeres encintas que les abriesen el vientre y les sacasen el bebé, nada más que por crueldad, por maldad. Y este salmista ha experimentado lo más horrendo que uno puede experimentar de la depravidad, de la crueldad y de lo horrible que puede llegar a ser el ser humano para unos para con otros. Y su petición a Dios es que le hagan lo mismo a ellos. Cuando sufrimos trauma, cuando sufrimos dolor profundo, a menudo queremos que los que nos han causado ese dolor experimenten exactamente lo mismo. Que ellos pasen lo mismo que hemos pasado nosotros. ¿Qué hacemos con este salmo? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Que oremos? ¿Que le pidamos a Dios que alguien destruya con gran violencia a bebés? Creo que si leemos la Biblia en su totalidad es muy claro que no, ese no es el sentir de Dios, que Dios protege a los débiles y a los desprovistos y a los inocentes y que Dios no quiere este tipo de comportamiento en absoluto, que eso a Dios le horroriza aún más que a nosotros nos horroriza. Pero ¿por qué tenemos este salmo en la Biblia? Por un lado, nos ayuda a entender realmente lo traumático que fue para los judíos la destrucción de Jerusalén. Ellos pensaban que Dios jamás dejaría que eso sucediese y se equivocaron. Y vemos en este salmo que a veces cuando suceden tragedias terribles en nuestras vidas, sale a la luz que realmente lo que pensábamos que teníamos con Dios no lo teníamos. Esa devoción para con Dios que pensábamos que teníamos, se ve evidentemente que no la tenemos porque de repente perdemos esa pasión por Dios y lo reemplaza la depresión y la ira y la venganza. A veces en estas situaciones descubrimos que lo que amábamos no era Dios. Nos gustaba la comida, nos gustaba lo cómodo que era cantar juntos y lo bonito que era tener amigos que nos cuidasen y nos amasen. Y eso era lo que amábamos y realmente no amábamos a Dios. Habíamos hecho ídolos de todo lo demás, pero realmente no había una relación con Dios ahí. También creo que este salmo nos enseña. Y esto es algo que quiero que entiendan acerca del libro de los Salmos, aunque estoy tratando de hablar históricamente de este periodo. El libro de los Salmos es una colección de cantos
Y la idea de los salmos es que deben ser cantos que se comparten en comunidad. Muchas veces nosotros leemos los salmos como si fuesen poemas para uso devocional privado. Y está bien hacer eso, lo hacemos, ¿no? Pero realmente el sentir de los salmos es que compartamos estas cosas juntos unos con otros. Y este canto de lamento es quizá el más desgarrador y el más terrible que encontramos en la Biblia. ¿Por qué está en la Biblia? Porque creo que Dios quiere que entendamos que aun cuando estamos con un corazón lleno de depresión y de venganza, aún entonces Dios quiere que vengamos y le hablemos de lo que hay en nuestro corazón. Y que lo hagamos juntos. No solo es que Dios quiere oír lo que de verdad está pasando en mi interior, sino Dios quiere que todos lo oigamos juntos, porque si no lo sacamos a la luz, ¿cómo puede Dios empezar a tratar con ese problema? Y a veces en la iglesia somos muy falsos y obligamos a la gente a pensar que si sientes algo mal no puedes decirlo. Le decimos cosas absurdas como: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, porque no, si Jesús mismo lloró. Si Él lloró y sudó lágrimas de sangre, ¿cómo puede ser que Dios no quiere oírlo? Y tenemos que darnos el amor y el espacio para honestamente abrir nuestros corazones y realmente sacar a la luz lo que hay dentro. Y si no es bonito y si no es correcto, pues al sacarlo a la luz en el contexto del pueblo de Dios y la soberanía de Dios obrando entre nosotros, ahí es donde Dios puede empezar a hacer algo. Donde Dios puede empezar a sanar ese dolor y empezar a reemplazar la idolatría con una verdadera relación con Él. No sé en esta mañana dónde te encuentras tú. Si tú has experimentado algunas de las tragedias que el salmista expresa aquí, algunos de esos sentimientos de pérdida, y tú has lidiado con lo que el salmista lidia aquí, de darte cuenta, lo que de verdad me sostenía era mi caminar con Dios, o me había aferrado a otras cosas. Tal vez esta mañana Dios te está pidiendo que vuelvas a ponerlo a Él en el centro de tu corazón y que te arrepientas de tus idolatrías, de sustituir en lugar de Dios otras cosas. Tal vez Dios te está llamando a tener un corazón compasivo y abierto para con los demás, a permitirles expresar su dolor sin tener que censurar todo. Y en ese espacio abierto ayudarnos unos a otros a caminar hacia Dios. Sea lo que sea que Dios pone en tu corazón en esta mañana, cuando Dios nos habla por medio de su palabra, Él quiere que respondamos algo. Y es por eso que siempre al final tenemos aquí este tiempo donde abrimos el altar, mientras cantamos este último canto. Ven al frente, arrodíllate aquí y habla con Dios y dile lo que hay en tu corazón. Y si necesitas compartir con alguien y que alguien ore contigo, yo voy a estar aquí al lado, puedes acercarte a mí y yo puedo orar contigo. Pero vamos a ponernos de pie. Ven mientras